Estoy aquí honrada de hablar a nombre de mi fracción parlamentaria y sobre todo a nombre de miles de mexicanos que ya la querían tener aquí secretaria, de frente, para cuestionarla, para que nos responda ¿por qué tanta corrupción? Señora secretaria, le pido su atención porque a semanas de concluir este sexenio existen cuestionamientos de millones que nos llenan de indignación y que exigimos respuesta puntual. Hoy puede responderle a México, secretaria, quitar ese cinismo que ha manejado, su falsa tranquilidad, de dejar de sonreír para la publicidad, porque hoy esta soberanía es voz de tantos que expresaron el 1 de julio terminar con el tipo de gobierno al que usted pertenece, con las prácticas que usted ejerció, primero en Sedesol y ahora en la Sedatu, puestos que fueron otorgados al traicionar un movimiento de izquierda, y hoy, sentada aquí, no lo puede negar. Y sí es cierto, las mujeres hemos recuperado espacios, pero usted no nos representa, pudiendo quedar como la primer jefa de gobierno, está quedando como la mayor cómplice de este gobierno. Feminismo no es sinónimo de corrupción. El cuestionamiento es simple. Es una pregunta que incluso la auditoría de la Federación observó. ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres? ¿Dónde quedaron los más de 2,000 millones de pesos en la Sedesol, en la Universidad del Estado de México, en la de Colima, en la de Morelos o en las empresas fantasma que usted toleró? ¿En cuentas en el extranjero quizá? ¿O en campañas políticas de algún candidato del partido oficial que por cierto no ganaron? O tal vez en caballos de pura sangre, ahí tal vez está el dinero. ¿En qué pensaba o qué hacía, señora secretaria, que siendo usted una mujer sagaz y preparada, dejó que estos miles de millones de pesos desaparecieran? ¿Por qué permitió este delito? Quizá, es cierto, no aparezca su firma, pero sí se hizo con su conocimiento, pues es la titular, ¿no? ¿Fue engañada o acaso será que lo sabía y no hizo nada? Se lo pregunto de nuevo, secretaria, ¿por qué fue usted cómplice de la estafa maestra? ¿O es usted la maestra de la estafa? Esto no lo digo yo, están las investigaciones profesionales de periodistas, de la auditoría, pero sobre todo está la realidad de la gente. Esa secretaria no la puede tapar ni con sus datos maquillados. ¿Qué opina que la auditoría de la Federación haya identificado desvíos por más de 6,000 millones de pesos, los cuales la Sedatu le observaron las mayores irregularidades? ¿Le parece una coincidencia que el patrón para robar, sí, robar, así son las palabras, haya sido siempre el mismo? Aprovechar la excepción de la ley de adquisiciones para adjudicar directamente, como lo que ocurrió en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero en Hidalgo. ¿Le suena familiar? Esa universidad que pusieron en sustitución de la Normal Rural del Meche, una escuela, la Politécnica sí necesitaba apoyo e hicieron creer que lo recibían. Mentira que ahí estén los resultados. Yo vengo precisamente de ahí. Este fin de semana sus entregables son falsos, sus empresas son falsas. Más de 185 millones de pesos mediante una firma de convenio. Escuchen para qué. Para el servicio profesional y tecnológico. Por favor, ¿qué argumento tan flaco? ¿Sabe usted que ese tipo de convenios, de ahí 41 millones de pesos se utilizaron para comprar dólares y se depositaron en diversas cuentas bancarias del extranjero? Si no lo sabe, aquí le dejo los documentos, porque luego dice que no está enterada. Recíbalos, por favor. ¿De quién son esas cuentas? Es un ejemplo de muchas anomalías documentadas por la auditoría y seguro ya recordó a Hidalgo, donde a través de radio y televisión, como en muchos de sus estados, desviaron millones para difundir una falsa campaña, una campaña fallida, Cruzada Nacional contra el hambre que solo estuvo un mes y que obviamente nadie creyó, pero sí se desviaron tantos millones. Secretaria, ¿por qué permitió que se suscribieran tantos contratos bajo esta modalidad sin cuidar que estos cumplieran los mecanismos mínimos de control y vigilancia? Ahora dice que no le correspondía vigilar que se llevaran a cabo. No sea cínica, usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México. Los sismos marcaron a nuestro país, pero su indiferencia la marcó aún más. Renunció a cumplir la labor de la reconstrucción y se dedicó solo a malrepartir tarjetas, porque hagamos eso, hagamos la gira y verá que esas tarjetas no llegaron. Lo que llegó fue la ineficiencia, la corrupción, el retraso y el desvío de recursos. ¿Por qué, señora secretaria, mientras la sociedad se movilizaba, mientras los jóvenes tomaban la ciudad, usted
el gobierno federal nuevamente nos defraudaron. Ahora saben por qué perdieron, ¿verdad? ¿Qué opina de los datos oficiales del INEGI, el Coneval respecto a la pobreza extrema de nuestro país? No cuadran con la realidad. La historia le está juzgando. Secretaria, le pregunto, ¿acaso no siente pena? ¿Para qué quiere tanto dinero? ¿Qué sentirá al dárselo a sus cercanos? ¿Lo disfrutará? ¿Valió la pena traicionar, engañar, sonreír o apoyar a quien un principio criticó? Y el tiempo es mínimo a todo esto que está haciendo. Voy 19 segundos de más y hoy le digo, termino, Presidenta, a diferencia de hace un año, que nadie, hoy a diferencia de hace un año, hoy nadie la defenderá. Hoy sí, acaso algunos están gritando y le aplaudirán, los que no ganaron la elección, los que son del viejo régimen priista y no saben más que hacer eso. Hoy somos un Congreso que exige sus respuestas, pero sobre todo exigimos su castigo y no me agradezca, mejor conteste con la verdad. Gracias. Para dar respuesta, tiene la palabra la ciudadana Rosario Robles Berlanga, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada. Primero, no necesito que nadie me defienda. Me defiende mi trabajo, me defiende mi trayectoria y las obras que hemos realizado. Y quiero poner el ejemplo de los sismos. En los sismos estuvimos desde el primer momento. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Oaxaca y a Chiapas desde el primer día, al día siguiente de los sismos que se dieron en la noche. Y el presidente Peña nos dejó a todo su gabinete encargados de Oaxaca y de Chiapas. Estuvimos ahí por más de 1 mes y medio viviendo todos los días. Todos los funcionarios del Gabinete de la República, subsecretarios, directores generales, haciéndole frente a esa emergencia, y lo mismo sucedió cuando los sismos del 19 de septiembre. Y quiero decir con mucha claridad que estuve en Oaxaca la semana pasada, en Reforma de Pineda, viendo cómo las personas han reconstruido sus casas, y ahí en ese municipio, por poner un ejemplo, el 80% de esas viviendas ya están reconstruidas. Y la presidenta municipal, les quiero decir, no es del PRI, es de otro partido, y sin embargo, su máximo interés fue el de la gente, y con la mano conjunta hemos logrado estos importantes resultados, como en muchos otros municipios y estados del país. El 98% de las tarjetas que tienen fondos se han retirado, y eso no se puede esconder porque son movimientos bancarios que todos los días se registran. Se han retirado más de 7,000 millones de pesos por los beneficiarios de esas tarjetas, tanto para el daño parcial como para el daño total, que implicaba una parte en efectivo e implicaba otra parte en materiales. Se hizo convenios con las cámaras del acero, del aluminio, para que pudiera haber precios más accesibles en la reconstrucción de estas viviendas, y se hizo el compromiso de estas familias para que fuera un proceso de autoconstrucción, porque justamente nos basamos en estados como Oaxaca y como Chiapas, que tienen la experiencia del tequio, de la ayuda mutua, del trabajo en común, del que hoy se construye una casa y mañana construimos la otra entre todos, a partir precisamente de los recursos que otorgó el gobierno de la República y otorgaron los gobiernos de los estados. A la gente se le cumplió. Y hace un rato se mencionaba de las denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se han presentado 260, de las cuales
han sido resueltas 250 de esas denuncias porque las casas ya se están reconstruyendo y las tarjetas ya habían sido entregadas porque se le ha cumplido cabalmente a la gente, no solo en materia de vivienda. Primero se tuvo que demoler, primero se tuvo que recoger los escombros, primero se tuvieron que llevar esos escombros lejos de los municipios para que fueran sustentables y no afectaran el medio ambiente de esos municipios. Y quiero, por último, decirle, señora diputada, que los dos documentos que usted me acaba de entregar no corresponden ni a SEDATU ni a Sedesol. Son auditorías que se les realizó a Radio y Televisión de Hidalgo, que no me compete ni tiene absolutamente nada que ver conmigo, y a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que es una entidad autónoma, porque así lo dice la ley. Muchas gracias. Para concluir y cerrar para hechos, la diputada Simei Olvera. Por favor, micrófono en el lugar de la diputada Simei Olvera. Secretaría. Pase a la tribuna, diputada, porque no nos hace caso aquí el secretario. Pase a la tribuna, diputada. Aquí, gracias. Solo para aclararle a la secretaria que efectivamente es uno de los tantos ejemplos de los desvíos. Claro que estuvo ahí porque era la Cruzada Nacional contra el Hambre en su versión segundo año, donde ella estuvo presente, y por supuesto que querían difundir a través de muchos medios de comunicación esta fallida campaña. Estuvo un mes al aire y se gastaron miles de millones. Cierto es que hay muchos más documentos. Si quiere puede leer el libro, secretaria, que hasta se hizo en honor a esta tan fraudulenta y tan penosa llamada estafa maestra, porque ni en los mejores cines se ha documentado este desvío de recursos. Ahí están los libros, los documentos de profesionales de la comunicación y por supuesto la realidad. Yo solo le digo que es una muestra porque parece que vive en otra realidad y no en el México. Ella ha sido la titular de las dos secretarías de las más importantes, y que hoy, a 6 años, este es el resultado y diga que no sabe nada, me parece una falta de respeto para México. Gracias. Para concluir esta ronda, tiene la palabra el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Con su venia, presidenta. Señora secretaria, bien es cierto que su respuesta no convence a este legislador, mucho menos a esta Cámara y menos a la opinión pública. Es mi deber expresar que somos muchos mexicanos que esperamos más de usted en la función pública. Pero hablar de la estafa maestra es hablar de su administración. Yo le quiero preguntar, secretaria, ¿fue o no fue parte de la estafa maestra? Porque hablar de ello es hablar de cómo se trianguló miles y millones de pesos que era para todos los mexicanos, para combatir la pobreza y combatir la marginación. Usted nos comenta que todo está completamente fundamentado en base a la normatividad. Yo le quiero preguntar, ¿acaso es fundamentado triangular recursos a las universidades y con eso acabar los sueños de miles y millones de mexicanos? No hay mejor forma de ver cómo está nuestro país. Cada día incrementa más la pobreza y la marginación. Habla de hechos. El informe de la Teoría Superior de la Federación del 2016 establece que la SEDATU, siendo usted titular, desvió y no pudo solventar 4.666 millones de pesos. ¿Qué hizo en tan poco tiempo con tanto dinero? Afortunadamente nuestra gente reflexionó, le dio a la izquierda la oportunidad de dirigir nuestro país, una izquierda que siempre ha caminado
y que jamás ha traicionado. En Morena estamos firmemente convencidos que la austeridad y la buena administración de los recursos sin fines electorales será lo que sin duda llevará al bienestar de nuestro país. Por ello, reitero, por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto.